2:01 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Hemos dicho adiós a la cuarta ola de calor del verano que ha dejado registros históricos. Las máximas han estado por debajo de los 30 grados en casi toda España. Sin embargo, la borrasca Betty ha dejado varios heridos, también rescates, 2 colisiones de barcos en Mallorca e Ibiza y numerosas cancelaciones de vuelos. Ha sido sobre todo en las Islas Baleares, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. En algunos puntos de Cataluña, por cierto, se han llegado a acumular más de 100 litros de agua por metro cuadrado. Vamos a repasar todos los detalles con Victoria Montaner. Mallorca es la ciudad que ha sufrido especialmente los efectos de la borrasca. Más de 200 incidentes se han producido en la isla, según ha informado Emergencias, y hasta 4.300 personas se han quedado sin luz. El viento ha superado los 100 kilómetros por hora y ha provocado numerosos desprendimientos en edificios. Debido a estas fuertes rachas, al menos 120 vuelos han tenido que ser cancelados o desviados en Baleares. Pero el viento también ha sido protagonista en la Comunidad Valenciana, región de Murcia y Andalucía, donde 3 personas han resultado gravemente heridas en Málaga por caídas de ramas y objetos. Y en Gerona, en Cataluña, las olas han llegado a alcanzar los 6 metros de altura. Alberto Núñez Feijóo ha intentado este domingo cerrar filas con su partido, mostrar que está dispuesto a conseguir los apoyos posibles para gobernar, aunque sea casi imposible, y dice que luchará porque Sánchez no tenga la oportunidad de llegar a una investidura. ¿Cuál es el panorama ahora mismo? Pues no muy alentador para el líder de los populares. Hoy mismo se va a poner manos a la obra con una ronda de contactos en la que la única línea roja es Bildu. La principal baza que manejan ahora mismo los de Feijóo sigue siendo el Partido Nacionalista Vasco, que sigue enrocado, aunque los populares le tientan de una y mil formas. Pero las elecciones vascas de 2024 hacen a los nacionalistas reticentes a apoyar al PP, con precisamente Bildu comiéndoles la tostada. Aunque lo que más ha sorprendido es el toque a la puerta de Junts per Catalunya. El PP y Feijóo en particular han sido muy críticos con esta formación, con la de Carles Puigdemont. De ahí la sorpresa. Y por eso las conversaciones ya vienen con un marco prefijado: el Tribunal Constitucional. Hablar sí, chantajes no. Después de hablar, se puede coincidir o discrepar. Y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. La Real Federación Española de Fútbol ha convocado una reunión extraordinaria y urgente este lunes de los presidentes de federaciones territoriales. Está prevista, como te digo, para este lunes en la sede de Las Rozas en Madrid. ¿Y qué es lo que está previsto en esa reunión? ¿Qué es lo que va a salir de ahí? Ignacio Arzuaga, buenas noches. Buenas noches, Juan Andrés. Pues esta reunión servirá para analizar y evaluar la suspensión de Luis Rubiales como presidente de la Federación por parte de la FIFA. Ha sido convocada por Pedro Rocha, nuevo presidente interino de la Federación, y comenzará a partir de las 4 de la tarde. La Asamblea continuará con un periodo de tiempo para ruegos y preguntas. Además del problema con Rubiales, Pedro Rocha tendrá que solventar nuevos frentes, como la división de todo el cuerpo técnico de Bilda o los aplausos aprobatorios de trabajadores como el actual seleccionador nacional masculino. A pesar de estos aplausos, tanto Luis de la Fuente como Jorge Bilda han sacado un comunicado en el que condenan la actitud de Rubiales con Jenny Hermoso. En COPE hemos hablado con Gonzalo Jiménez Illana, abogado especializado en Derecho Deportivo, y esto ha contestado a la posible sanción de 2 a 15 años a Rubiales. Pues es posible, o sea, que esa inhabilitación se dé. De hecho, ahora mismo todos los visos jurídicos apuntan a ello, porque es cierto que se está planteando esa acusación de una manera muy contundente por todos los estamentos, pero también insisto en que realmente hay unos elementos procesales que hay que seguir. Puedes escuchar toda la entrevista en cope.es. Sigues ahora en La Noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado.
Hoy la noche viene cargada de alto interés. Seguro que vendrá cargada de emociones. Ellos, dos protagonistas que tendré esta noche, saben bien lo que significa vivir en la sombra. Durante años han cambiado de identidad según la misión que les tocaba llevar a cabo. Se han jugado la vida. Y lo han hecho así, jugarse la vida, literalmente, por salvar a personas que ni siquiera conocían. Por defender una idea, incluso a nuestro país. Son dos hombres valientes. Y aunque sus vidas parecen de película, son reales como la vida misma. A lo largo de esta hora nos acompañarán Mikel Lejarza Lobo, el topo que se infiltró en las entrañas de ETA. Para alguien como tú no va a ser muy difícil hablar y actuar y hasta pensar como uno de ellos. Confía en nosotros. Tenemos los mejores hombres, los medios necesarios. Solo nos falta un caballo de Troya. Además de Lobo, también estará con nosotros Jaime Rocha, agente secreto especializado en asuntos de exterior que mantuvo durante 2 décadas contactos con la CIA, con el Mossad e incluso el KGB. Hoy la noche viene cargada de alto interés y de emociones. Pancho será nuestro contacto con Lobo. Contreras, Mejía y León se incorporan al equipo. ¿Y el Lobo? En un osal, a la espera de acontecimientos. Su vida ha sido como la de ese animal estepario que permanece en muchas ocasiones escondido. Ese animal que vive en las sombras, preparado para actuar cuando es necesario. Por eso a Mikel Lejarza todos lo conocemos como el Lobo. Después de más de 4 décadas dedicado al servicio a España, Mikel ha decidido compartir su historia con el libro Yo confieso 45 años de espía, que publica la editorial Roca y que ha escrito Fernando Rueda. Querido Fernando, buenas noches, bienvenido a COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas Encantado noches. de estar contigo. Mikel Lejarza, buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Un enorme placer volver a hablar contigo. Gracias. Hace 14 años, en una entrevista que te hice, año 2009, Mikel, te pregunté si dejarías una biografía. Escucha porque esta fue tu respuesta. Yo prometo dejar una biografía real, escrita. Entiendo que con este libro cumples con aquel compromiso, ¿no? Exacto. Realmente estos 2 libros, pues, Yo confieso y Secretos de confesión, son la consecuencia de dejar esa realidad, ¿no? Se había escrito muchas cosas y habían escrito cosas de hemeroteca, cosas manipuladas, cosas escritas por terceros, etcétera, ¿no? Y de pronto, pues, a raíz de conocer a Fernando y entablar con él una relación que yo veía perfecta para escribir la realidad de las cosas, sin tener presiones presiones hemos tenido muchas, pero quiero decir que presiones entre nosotros, ¿no? Vi el momento adecuado y vi el personaje ideal para poder escribir esa realidad, la realidad que yo quería dejar. Fernando, ¿cuál ha sido tu papel en el libro Yo confieso 45 años de espía? Nosotros lo que hemos hecho ha sido básicamente escribir una historia que tenía que ser contada, pero que tenía que ser contada desde un ángulo concreto, que era las memorias de su versión de Mikel, ¿no? Cuando Mikel y yo estábamos hablando, porque yo estaba escribiendo una novela sobre este personaje, entonces de repente él me dijo: Fernando, creo que ha llegado el momento de escribir este libro, ¿no? Y entonces yo le animé a que lo escribiera él, ¿no? Y bueno, él de alguna forma me dijo que quería que lo hiciéramos juntos, que quería que nos juntáramos, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos fue hacer poner nuestras ideas encima de la mesa
y vimos dos cosas que queríamos contar. Una, las memorias contadas en primera persona por Miquel, y otra, que es lo que es el libro Secretos de Confesión, que es las personas que han estado con Miquel y que durante 40 años, que han sufrido, su familia, sus amigos, bueno, también poder contar esa historia. Y digamos que yo lo que he hecho ha sido una parte de la investigación y ir sumando el testimonio, las declaraciones, tantas y tantas horas de conversación que hemos tenido Miquel y yo, a veces delante en salas ocultas y secretas, a veces comiéndonos unas paellas estupendas y unos puros maravillosos. Cuando al lobo se le pide una entrevista, la respuesta siempre es la misma. Os atiende, tendría que ser por teléfono porque Miquel no se deja ver en público por motivos de seguridad. Miquel, recuerdo que hace 14 años te preguntaba si ETA seguía pidiendo, buscando tu cabeza, si estabas en el centro de la diana de ETA, si temías más a la ETA o a los aparatos del Estado. Escucha lo que me contestabas a esta cuestión. Buena pregunta, porque lo que ETA puede hacer conmigo, la verdad es que ya no le tengo, como he dicho antes, no tengo un miedo de estos que pierda el sueño, ¿no? Es una cosa ya asumida, es una cosa que han pasado muchos años, lo llevo muy bien, lo tengo muy asimilado. Es una cosa que vive conmigo, pero como también tengo asimilada la posibilidad de una muerte por cualquier otra cosa, por cualquier razón, ¿no? O sea que llegamos a una edad en la vida que la muerte se asimila, sin ningún complejo. Yo he llegado a ese momento de mi vida, lógicamente, y he llegado bien, y me siento tranquilo, feliz. Uh-huh. La otra parte, la parte de los aparatos del Estado, la parte del Estado, esa la llevo peor. Es más dura. Porque tiene que ser el colmo, ¿no? Sí, yo creo que es el colmo de cualquier agente. 14 años después, Miquel, de aquella conversación, me gustaría volver a preguntarte, ¿sigues temiendo, te preocupa más los aparatos del Estado que lo que puedan hacer los etarras que todavía andan por ahí? Es curioso, pero la opinión sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Sé perfectamente que todavía ciertos personajes cercanos a ETA, aunque ETA haya dejado de matar, etcétera, pero bueno, realmente tengo la información de primera mano muy buena y sé perfectamente que siguen detrás mío, además con más empeño que nunca, ¿no? Pero realmente eso, como dije ya anteriormente, y vuelvo a decirlo, ¿no? Está subido, ¿no? Pero ¿a quién temes? ¿A quién temes de verdad? ¿A quién temo yo? Pues temo al poder, porque el poder te puede matar poco a poco. El poder te va dañando poco a poco. O sea, es un daño en el tiempo, no es un daño momentáneo. Por supuesto que el poder te puede quitar del medio en 5 minutos también. Pero quizás a veces ese daño lento, poco a poco, en el que no es que estés sufriendo solo tú, sino que están sufriendo todos los que están detrás tuyo, eso mata mucho más. Y el poder no tiene ojos, el poder no tiene sentimientos, el poder va a lo suyo. Pero ni siquiera tiene gratitud, Miquel. Bueno, tengo gratitud de ciertos sectores del pueblo, ¿no? De personas que siguen siendo patriotas, ¿no? Que ya quedan pocos. Pero bueno, tengo la gratitud de todas esas personas. Tengo la gratitud de las personas que han sufrido, de gente de víctimas de terrorismo, etcétera. Gente cercana, gente con ideas de lo que significa un país, de lo que significa una patria, de lo que significa una bandera, ¿no? De ese cúmulo de gente sí que tengo esa gratitud. Y esa gratitud es la que te compensa, ¿no? O sea, que más que todas las medallas del mundo, etcétera. Eso es lo que vale. Para entender la figura de Miquel Lejarza, el Lobo, tenemos que remontarnos al año 1974. A ver, Yolanda, ¿cómo se convierte Miquel en Lobo? ¿Cómo es esta historia?
Pues Adolfo, cuenta Mikel Lejarza que la policía de Bilbao buscaba a un joven para infiltrarse en ETA. Alguien en la veintena, políticamente limpio, sin relación con el régimen, que hablara euskera y que los tuviera bien puestos, cuenta textualmente el Lobo en sus memorias. Su tío, el tío de Mikel, le presentó a un amigo suyo que era policía, conectaron bien y empezaron a salir con frecuencia. El policía le contaba acciones que habían realizado para debilitar a la banda. Un mes después del asesinato al presidente del gobierno, Carrero Blanco, 2 agentes del servicio secreto contactaron con Mikel. Necesitaban terminar con la organización terrorista ETA y Mikel Lejarza fue la persona elegida para hacerlo. Lo que yo busco es alguien dispuesto a infiltrarse en ETA. Sospecho que pronto darán un salto en sus acciones y necesitamos información para anticiparnos. ¿Pero cómo infiltrarse? Eso es muy peligroso. No tanto. Les has hecho favores. Y te consideran uno de los suyos. Te cubriremos las espaldas en todo momento. Y si hay problemas, te evacuaremos sin mayor complicación. Para que entiendas la historia, nos hemos permitido la licencia de coger algunos cortes de la película El Lobo para poder contextualizar nuestra conversación. Mikel, tu primera misión tenía un objetivo, yo diría que casi imposible para un agente sin experiencia. Tenías que introducirte en las entrañas de ETA. ¿Cómo te preparaste o cómo te prepararon para esto y cómo consigues entrar en la banda? Fíjate qué curioso, porque estaba escuchando ese trozo, ¿no?, de la película, y realmente cuando dicen tú, como que yo soy cercano a ellos, ¿no? O sea, que como que tengo cercanía. Yo no tenía ninguna cercanía hacia ETA. No conocía a nadie. Realmente, Adolfo, ni siquiera conocía las siglas de ETA, no sabía lo que significaban las siglas de ETA. Fíjate lo lejos que estaba de lo que significaba el entorno a la organización. Era un cero total y absoluto el conocimiento mío hacia lo que significaba ETA. Empecé de un cero absoluto, y empezar de un cero absoluto es muy complicado y muy difícil. Aún así, bueno, pues lo pensé, me llevó mi tiempo pensarlo, tuve que pasar una serie de miedos, etcétera, y bueno, pues me veía en la obligación de pasar de una vida cómoda y tranquila y ganando bien a una vida pues totalmente imprevista, ¿no? O sea que y de entrega total, ¿no? Y así lo hice. Me entregué pues a ciegas totalmente. Fíjate que leo en el libro que te dieron unos libros sobre dirigentes de la revolución bolchevique rusa del 17, Trotsky y Lenin, para que te los leyeras. Reconoces que nunca leíste esos libros. Lobo, consigues adentrarte en la organización de ETA y cuentas en el libro que un día 2 etarras de la cúpula se sientan muy serios a hablar contigo. Estabais en una terraza del Paseo Pintor Rosales, en el centro de Madrid, muy cerquita, por cierto, de la calle donde está la sede del Partido Socialista Obrero Español. Uno de ellos te dijo: han oído en las noticias de la BBC que tenemos un agente secreto infiltrado de los servicios españoles. Y te dijeron: eres tú, y te llaman el Lobo. Tengo 2 preguntas. ¿Cómo resolviste aquella situación y quién pudo filtrar esa noticia a la BBC? Mira, concretamente eran 3. Los número 1, 2 y 3. Los 3 principales de la organización. Y ciertamente es como si ahora lo estuviera viviendo. Ciertamente yo me olía algo, que realmente pasaba algo extraño, ¿no? Entonces, bueno, ya te mentalizas de que puede ocurrir lo peor. Cuando ellos se refirieron a mí, y además estábamos en un lugar totalmente apartado, porque entonces estaba muy diferente. Ellos estaban muy boscoso, estábamos metidos dentro de lo que era el campo, en Pintor Rosales, la parte cerrada, ¿no? Cuando a mí me dicen que habían oído por una filtración en la BBC, esa filtración ya os lo contará también, me imagino, Fernando sabe muy bien, porque ha hablado con él, y también yo lo conocía después mucho, ¿no? Zuluaga, el periodista Zuluaga, fue el que filtró la información esta
Pero bueno, él trabajaba en la agencia EFE, nadie le dijo nada y pues realmente pues la información salió y corrió hacia la BBC. La BBC difundió la noticia llegó al movimiento de liberación catalán, los catalanes se lo comunicaron a ETA, etcétera. Bueno, pues ahí, primero, pues tienes que reaccionar lo más frío posible. Y lo más frío posible, quizás, no sé si por los nervios o por qué, pues yo me entró una risa enorme y, bueno, gracias a esa risa y a que me enfrenté a ellos abiertamente, y todo no es una cosa que lo cuente yo siquiera, porque también lo cuentan ellos en un libro que escribieron en la cárcel, Juan Cruz Lucena, y lo dicen, ¿no? Pues de una manera entregándoles las pistolas y diciéndoles que si tenían cojones que les mataran, ¿no? Que le pegaran un tiro por detrás, que es lo que estaban acostumbrados a hacerlo. Se lo dije así, abiertamente, porque creo que yo cuando empecé, una de las principales cosas que tuve en mi mente era que yo fuera quien era, ¿no? Siempre sabiendo perfectamente, dividiendo en mi mente las dos partes, pero en mi personalidad era mi personalidad, ¿no? No podía cambiar, porque cuando tú juegas con otra personalidad es cuando puedes perder. Bueno, salió bien. Y esa fue la manera en que también se difundió, ¿no? Se difundió por la agencia EFE y los míos, pues entonces el servicio entonces, quizás por falta de preparación, quizás porque creían que ya tenían mucho, no sé por qué, en realidad no sé por qué, pero no movieron un dedo para que esta noticia no saliera, etcétera, ¿no? Pero, Miquel, esa afirmación tuya, si tenés cojones, pegarme un tiro, ese envalentonamiento que hiciste probablemente es lo que a ellos les infundó la tranquilidad de que no eras tú el señalado, porque claro, que se filtrara esto, que lo diera la BBC, que te llamaban el lobo, que eras tú, ese ataque o esa reacción tuya de testosterona, decir, pegarme un tiro si tenéis cojones, ¿esto fue lo que tú crees que resolvió aquella situación con los etarras? Yo creo que sí. Yo creo que eso les dejó un poco parados, ¿no? Y les dejó tan fríos que quizás, seguro, es casi seguro que fue esta reacción la que les dejó un poco pensativos, ¿no? Pero fijaros, pero Miquel, fíjate tú, porque estamos hablando de la tensión, en fin, insoportable, de que de alguna manera te delatan, pero déjame que me voy a remontar a otro hecho, para que vean la vida que ha llevado Miquel, por una parte los etarras, pero por otra parte los propios aparatos del Estado. Quiero decir esto porque cuéntanos qué pasó en la redada policial que hizo la Poli en Madrid el día 31 de julio de 1975. Tú ibas en coche con varios etarras por el Paseo de la Castellana. ¿Cómo continúa esa historia? Antes de empezar a contártelo, te voy a decir que, referente a lo anterior, yo, aunque dijera lo que dije y actué como actué, no soy ningún héroe. He sido el personaje más normalito de la Tierra. No he sido ningún valiente, etcétera. Pero bueno, yo creo que el cielo quiso que fuera así, ¿no? Entonces, me remonto a la época en la que íbamos en un Mini por la Castellana y de repente fui yo el que advirtió, ¿no? Porque me fijé que había muchos coches que venían de la parte de la Plaza de Castilla hacia abajo, todos los policías con las cabezas fuera de la ventana, con las metralletas en la mano, etcétera, y aquello me estalló y una barbaridad, porque era increíble la cantidad de coches de vehículos de la policía que se movían. Y yo me advertí y digo, oye, está pasando aquí algo muy extraño, ¿no? Me acuerdo que uno de ellos llevaba un periódico, no me acuerdo qué periódico, pero llevaba un periódico, y Félix Seguía, el papi, era el jefe, le dijo, oye, mira a ver los sucesos de Barcelona, a ver qué ha pasado y tal. Y leyendo los sucesos de Barcelona, le llamó la atención una noticia en la que decían que habían caído dos delincuentes que llamaban el Chele y no me acuerdo el otro nombre. Pero esto el Félix Seguía era una persona muy perspicaz.
era inteligente, no era tonto. Le llamó un poco la atención y dijo, joder, a ver si ha caído Wilson en Barcelona. Y realmente pues había caído Wilson con el comando, ¿no? Wilson era pues el más buscado por la policía y lo teníamos controlado. Entonces dijo, vamos a aprieta el acelerador, vamos, y resulta, esto es una cosa que también, si era cómico por un lado, también era cómico por otro lado, ¿no? Que apenas teníais gasolina, ¿no? Exactamente. Chepe dijo, si es que no tenemos gasolina, tuvimos que dejar el coche en medio de la Castellana y salir corriendo. Salimos corriendo y yo quise llevarlos a uno de los pisos Franco que yo tenía cerca de allí, ¿no? El Dr. Fleming. Pero claro, la desbandada fue terrible porque, yo no sé, habría allí por lo menos 500 policías. Y yo creo que de los 500, por lo menos 300 iban detrás mío. Iban detrás mío. Entonces, cuando bajaba yo con el padre Damián, pues empezó el tiroteo. Y, bueno, voy a decir simplemente lo que después recogieron. Recogieron más de 2.000 casquillos de bala que habían disparado contra mí, ¿no? Mi reacción fue disparar yo llevaba 2 pistolas, con la pistola grande disparé un cargador al aire y en ese momento desaparecieron. Me dio tiempo para poder esconderme en un piso de varios edificios que había, pues bueno, allá en el del centro, y me metí en el del centro. Y allí viví unos momentos muy, muy angustiosos, que aunque los libros, bueno, se han contado en diferentes ocasiones, etcétera. Pero la angustia de esos momentos en el cual tú llamas por teléfono, vuelves a llamar y te sale una contestadora automática en medio de un servicio importantísimo, en medio de cuando ya tienes controlado a todo el mundo allí, ¿no? Que te salte una contestadora automática y que pase 1 hora y media con las vicisitudes que hubo que vivir en todo ese tiempo. Pues es terrible. Terrible. Fernando, dicen que uno de los jefes, al parecer, dijo, si tiene que caer, que caiga, morirá como un etarra más. Esto aparece en el libro, ¿no? Fernando Rueda, ¿estás por ahí? Sí. Digo, uno de los jefes, al parecer, dijo esto que te acabo de comentar, que lo copio directamente del libro. Si tiene que caer, que caiga, morirá como un etarra más. Estaban dispuestos a que si tenía que caer Miquel, que cayera, ¿no? Bueno, es que hay algo que ahora sienta bastante mal al servicio, pero que fue una realidad hace 50, 40 años, ¿no? Y es que ellos no apoyaron a Miquel como un infiltrado al cual tienes que respaldar, tienes que proteger, tienes que cuidar y tienes que mimar, ¿no? Y a las primeras de cambio, cuando se produce la posibilidad de detener, ellos iban obsesionados con detener, querían detener, ¿no? Y había una parte importante del servicio, de la policía, de las autoridades, a los cuales Miquel les importaba 3 pimientos, ¿no? Entonces, en aquel momento en el que saben que están deteniendo etarras y alguien se preocupa por Miquel, hay un alto mando del servicio que dice, pues si tiene que caer, que caiga un etarra más muerto, ¿no? Situación que se da ahí, pero que luego se va a repetir en varios momentos más, en los cuales Miquel descubre en aquellos momentos que no se puede fiar de la policía, que no se puede fiar de ETA, pero que por desgracia tampoco se puede fiar de sus propios servicios. Estamos hablando con Miquel Lejarza, el Lobo, el único agente secreto que ha conseguido adentrarse en las entrañas de la banda terrorista ETA. También nos acompaña Fernando Rueda, autor del libro Yo confieso, 45 años de espía, que publica Roca Editorial. Fernando, el apodo de Lobo está relacionado directamente con ETA, pero Miquel Lejarza no solo ha estado infiltrado en ETA. ¿En qué otras operaciones te ha contado Miquel que ha participado a lo largo de su carrera? Pues en muchísimas. La gente cree que Miquel estuvo infiltrado desde el 73, que ahora se cumple 50 años, hasta el 75, pero en realidad luego siguió en el 75, le cambian de rostro y sigue por toda España viajando, moviéndose con su propio equipo prácticamente durante 15 años, persiguiendo, controlando, señalando las mugas, los caminos por los que
pasaban desde el sur de Francia a España. Después empieza a entrar en otras operaciones, como el tráfico de armas, como la lucha contra los yihadistas, y alguna especialmente importante, como la que se produce en los primeros años de los años 90. Allí le mandan a Barcelona, y en Barcelona primero organiza el fin de Terra Llure para evitar que intervengan, para evitar que agüen la fiesta de las Olimpiadas del 92, y después le encargan investigar, espiar a los independentistas. Lo que hace es colocar micrófonos ante a las máximas autoridades de esos grupos independentistas, solamente que tiene órdenes directas que llegan desde Moncloa, de Felipe González, de que a Jordi Pujol no se le podía pinchar el teléfono. De ahí aquella frase de Pujol, ¿no? Que cuidado, que como yo mueva el árbol. Miquel, ¿has abatido alguna vez a algún objetivo? Fuera, en el exterior, sí. En el interior, nunca. Tuviste que someterte a una operación de cirugía estética porque cuando trascendió a los medios que pertenecías a los servicios secretos, tu vida, sin duda, corría todavía aún más peligro. ¿Qué sentiste cuando el nuevo Miquel se miró al espejo por primera vez después de aquella operación? La verdad, Adolfo, no sientes nada, porque te reflejas a ti mismo. O sea, por mucho que te cambien, tu mente está siempre con tu imagen. Y es muy difícil. Es muy difícil asumir que esa imagen ha desaparecido, ¿no? Por eso yo siempre, luego, a pesar de todo eso, tenía el cuidado sigo teniendo, ¿no? El cuidado de ir cambiando continuamente. Cambiar de... Pues hoy día, pues un día tienes pelo, otro día no tienes, un día te rizas, otro día te alisas, etcétera, ¿no? Vas cambiando, tienes barba, otro día te la quitas. Vas cambiando continuamente porque tú no confías nunca en ese cambio exterior que te han podido hacer, ¿no? O sea, que es una cosa que hay muchas cosas que te pueden incriminar, ¿no? Una mirada, los ojos, tus gestos, etcétera. Son muchas las cosas que te pueden a uno identificar. Entonces, tienes que preocuparte continuamente de cambiar esa imagen. Entiendo. Después de la operación, este hombre que dice que no es valiente y que no es un héroe, él estuvo en Francia, en zonas concurridas por los etarras, para ver si lo conocían. No lo reconocieron. Pilló a Paquito, uno de los líderes de la parte militar de la banda, estaba solo sin su escolta. Cuenta el lobo que llevaba un casco de moto puesto, así que el etarra no podía verle su nuevo rostro. Lo cogió, lo tumbó en el suelo y cuando lo tuvo inmovilizado al lobo, le metió la pistola en la boca y le dijo: la cara no me la vas a ver, pero la voz me la reconoces, ¿verdad? Como le hagas algo a mi familia o a alguien del servicio, os pasamos por el cuchillo a vosotros y a vuestras familias. Fernando, hablas en el libro de Mamen, la mujer de Miquel Lejarza. ¿Cómo ha vivido su familia la pertenencia de Miquel a los servicios secretos? Pues mira, la han vivido mal. Mamen la vivía día a día, puesto que vivía con Miquel y no sabía nada, no era época de teléfonos móviles, y entonces, sobre todo en esos 15 años que pasa desde persiguiendo a ETA por toda España y en las operaciones siguientes, no tiene información y sufre muchísimo, teniendo en cuenta además que bueno, pues que como ya cuentan en el libro, que la hemos dado voz porque se lo merecía, pues tenía niños y no podía inscribir a los niños el nombre del padre, porque el padre cambiaba de nombre cada 2 por 3, tenía que estar absolutamente sola. Ahora en Secretos de Confesión hablan las hermanas. Tú ten en cuenta que Miquel ha estado 40, 50 años, huido, perseguido, vive en la clandestinidad, pero siempre lleva su pistola
en la espalda, escondida, preparada para hacer. Cuando sale del coche, lo saca del garaje, la pistola va en el asiento del copiloto. Pero sus hermanas, que se quedaron en un pueblo del País Vasco, porque es una familia obrera, no es una familia que tuviera montones de medios, se quedaron allí. Y sus padres se quedaron allí, con el miedo de que cada vez que veían un atentado con un tiro en la nuca, que pudieran ser ellos los siguientes. Yo les preguntaba a las hermanas, digo, ¿pero vosotras habéis tenido miedo? Me decían, no. Dice, bueno, al principio mi padre, que era obrero, que iba a trabajar salía a las 6 de la mañana, tenía que andar hora y media, pues a veces oía pasos. Claro, yo me imagino 7 de la mañana, solo, y oír pasos es la típica situación de pánico que retrataba también en las películas de miedo Alfred Hitchcock. Yo creo que han vivido un pánico y es curioso que normalmente no le contaban a Miquel. Lobo, quiero volver a aquella conversación, aquella entrevista que te hice en el año 2009. Recuerdo que te pregunté si tanto esfuerzo y sacrificio habían merecido la pena. Escucha la respuesta que me diste hace 14 años. Pues realmente lo pienso y digo, no merece la pena. Es duro decirlo ahora mismo, porque podría decir todo lo contrario y quedar muy bien, pero no merece la pena. ¿Te apetece matizar, ampliar, arrepentirte de algo de lo que me contaste concretamente a esta pregunta? ¿Hoy seguirías contestándome lo mismo? Pues mira, Adolfo, claro, aquí hay dos matices, ¿no? Uno, si fuera sabiendo todo lo que sabes, por supuesto que no, contestaría no. Sabiendo todo lo que sé ahora, después de todo lo que me ha tocado vivir, ¿no? Pero en el fondo sé perfectamente que la misma situación volvería a hacerlo. Por mi país, por mi patria y por mis sentimientos, por lo que yo creía que debía hacer, ¿no? Volvería a hacerlo una y, como en alguna otra ocasión he dicho, 50 veces. En aquella conversación del año 2009, primera vez que me enfrento a hablar con Miquel Lejarza, estaba tan absolutamente alucinado con todo lo que estaba oyendo, que desde el corazón y desde la emoción te quise preguntar algo, y aunque en la radio esto de darse paso a uno mismo no parece muy procedente, quiero escuchar el fragmento tanto de la pregunta como de la respuesta, porque quiero preguntarte si hoy sigues viéndote de la misma forma. Vamos a escuchar. Cualquier ser humano, cuando se mira al espejo, Miquel, tiene la sensación de que entre sus pensamientos, cómo escucha su voz, cómo se desarrollan sus pensamientos y la imagen que ve en el espejo, hay veces que ve cierta incoherencia. En tu caso, que además has pasado por el quirófano para cambiar tu cara en repetidas ocasiones, cuando te miras al espejo, ¿a quién ves? Cuando me miro al espejo, veo un hombre ya muy maduro, un hombre ya mayor, con tantos recuerdos, triste, un hombre triste, porque una de las cosas que perdí fue la sonrisa, y esa tristeza es lo que me embarga, ¿no? O sea, veo la figura de una persona triste, y es lo que me come por dentro. Miguel, Miquel Lobo, ¿quién eres, hermano? Nadie. Ahora mismo nadie. El problema es ese. Es tener que decir, no soy nadie. En la amplitud de la palabra pueden entrar tantas cosas. Pero esa es la realidad. No soy nadie. Una respuesta fortísima. ¿Hoy sigues viéndote de la misma forma cuando te miras al espejo? Pues sí, realmente me sigo viendo igual. Sigo viendo esa figura triste. Me sigo viendo de la misma manera. Cada vez que me miro al espejo parece como si volviera
a ver en mi mente la película de mi vida, ¿no? Pero, no sé, quizás el tiempo, que a veces el tiempo daña, otras veces cura. Hoy precisamente lo que sí me siento es más viejo, pero con más fuerza, ¿no? Con mucha más fuerza, incluso con muchas ganas de hacer más cosas, ¿no? Los tiempos cambian, los momentos a veces se vuelven incluso mucho más complicados, y ahí es cuando te creces. Cuando te creces y sabes, porque sabes que puedes hacer más, porque sabes que tienes una cosa que vale muchísimo en tus manos, que es mucha información. Y hoy día la información es lo que vale. Y entonces es cuando te creces. Porque si no haces eso, la depresión te come. Porque con todo lo que a mí me ha ido sucediendo a lo largo de mi camino, no es para que estuviera depresivo o perdido, sino para que estuviera muerto ya hace muchísimo tiempo. Mikel Lejarza, alias El Lobo, el agente secreto que consiguió infiltrarse dentro de ETA, sin contar con experiencia en los servicios secretos. Sin duda un hombre valiente, que ha vivido durante décadas en la sombra y que ahora publica sus memorias con la ayuda de Fernando Rueda. Yo confieso, 45 años de espía. Hace 14 años encontré una canción de Eric Clapton. En esa canción encontré semejanzas con la vida de Lobo. Y le he pedido a mi compañero Roberto Pablo que me traduzca parte de la letra de esta canción que resume, en mi opinión, una parte de la vida de este ser humano. Dentro de 3 días dejaré esta ciudad, desapareciendo sin dejar rastro. Y de aquí a 1 año me asentaré donde nadie conozca mi cara. Ojalá pudiera abrazarte una vez más para aliviar el dolor. Pero mi tiempo se acaba y yo me voy con él. Me voy otra vez. Todavía me encuentro pensando que un día volveré y tú me salvarás de ahogarme. Me ahogo en un río de lágrimas. Me estoy ahogando. Me siento como si me ahogase. Ahogándome en el río. Señor, ¿cuánto tiempo más debo pasar? Ahogándome en un río. Ahogándome en un río de lágrimas. Querido Mikel, querido Fernando, gracias por vuestro tiempo. Lo releeré, el libro. Es el mínimo homenaje que debemos hacer tus compatriotas, Mikel, porque sin duda gracias a ti, todos y cada uno de nosotros en este país vivimos mejor. Mikel, Fernando, gracias y buenas noches. Adolfo, me ha emocionado la canción de Eric Clapton. Es que has puesto esa canción que me ha llegado al alma, porque es una realidad. Muchas gracias, Adolfo.
Gracias, Miquel. Fernando, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo fuerte, chao. Yo confieso, 45 años de espía que publica Roca Editorial. Gracias a los dos. Ahogándome en un río. Ahogándome en un río de lágrimas. Quiero presentarte ahora a otro agente secreto que conoce bien la casa, como llaman los agentes a la sede del CNI. Durante casi 30 años ha trabajado con la gran mayoría de los servicios de inteligencia occidentales, desde el Mossad al MI6 o a la CIA, y vivió muy de cerca la caída del telón de acero. Yolanda, ¿de quién estamos hablando? Pues estamos hablando, Adolfo, de Jaime Rocha. Fue capitán de navío del Cuerpo General de la Armada Española y durante la transición entró a formar parte de los servicios secretos de inteligencia. Era el año 79 y el CSID, el antecesor del CNI, estaba dando sus primeros pasos. Durante sus años como agente secreto, Jaime Rocha ha estado destinado a redes clandestinas en el Magreb, a la Embajada Española en Checoslovaquia y dentro del CNI ha liderado los equipos de Europa y América del Norte. Como él suele decir, ha pasado por las trincheras y por el análisis. A lo largo de su vida ha sido agente secreto, empresario y ahora es escritor. Escribe novelas sobre espías. Bueno, Jaime Rocha es agente de los servicios secretos de inteligencia, ahora es escritor, decía Yolanda. Su última novela es Alta Traición, que publica Doble Identidad y cuyo prólogo ha escrito mi compañero, el director de La Linterna, Ángel Espósito. Querido Jaime, buenas noches y bienvenido a COPE. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Acabo de terminar una conversación muy emocional con Miquel Lejarza, el Lobo. Él dice que sigue sin dejarse ver en sitios públicos, incluso que tuvo que someterse a varias operaciones de cirugía estética. Sin embargo, tú escribes libros, concedes entrevistas, te dejas fotografiar. Me llama la atención este contraste. ¿Esto por qué ocurre? ¿No todos los agentes corréis el mismo riesgo? Bueno, no, depende de la actividad que haya tenido cada uno. El caso del Lobo es un caso excepcional. Bueno, excepcional no porque teníamos más personas infiltradas, pero su caso trascendió mucho y además se ha hecho películas, han escrito libros y ha tomado ya una dimensión que requiere efectivamente, como él sigue teniendo que tomar ciertas precauciones porque puede que haya alguien que lo vea mal. Yo creo que hay muchos que lo ven mal. Y bueno, pues para evitar cualquier tipo de represalia, pues tiene que hacer esas cosas. Pero en mi caso no es así. Yo he estado destinado en muchos sitios, han sido 28 años dentro del servicio y he estado en Checoslovaquia como diplomático, no era como agente de inteligencia, era como diplomático, aunque mi trabajo lógicamente era de inteligencia. Y luego estaba en el Magreb y ahí sí, cuando iba al Magreb tenía que cambiar de identidad. Ahí me cambiaba el nombre, la profesión, unas veces iba con bigote, otras con barba, en fin, pero de eso ha pasado ya 30 años. Yo no creo que nadie de aquella época se acuerde ya de mí. Como dice Jaime, él ha desempeñado parte de su carrera en el exterior, incluso ha colaborado con otros servicios de inteligencia, con la KGB, con la CIA, con el Mossad. ¿Me puedes dar algún ejemplo de alguna operación vivida, me da igual, con el servicio de inteligencia que te apetezca recordar en este momento? Bueno, hay dos que son, para mí, fueron, en fin, un poco especiales. Una fue la primera, cuando el bombardeo de Libia en el 15 de abril del 86, el presidente Ronald Reagan, después de 3 atentados, uno fue en el Líbano, otro fue en Madrid, ahí en el restaurante El Descanso, y otro en una discoteca de Berlín que se llamaba La Belle. Pues a raíz del tercer atentado de La Belle, el presidente Ronald Reagan mandó bombardear Libia el objetivo era Gaddafi, pero Gaddafi no murió en ese bombardeo. Entonces la CIA le pidió al CSID que mandara a un agente a localizarlo y hubo un primer intento de un compañero que fue en un avión de periodistas, precisamente, llegaron a Trípoli
y no les dejaron desembarcar. Y estuvieron allí varias horas negociando. Al final este compañero volvió y volvimos a tener otra reunión, y el director, Miguel Alonso Manglano, dijo, bueno, ¿quién puede ir? Y yo, pues como llevaba las redes clandestinas del Magreb, pues levanté la mano, y entonces me dijo que era peligroso porque yo iba con mucha frecuencia a esos países, cambiaba, como te he dicho antes, de identidad, y cada vez una vez iba como banquero, otra vez como empresario, otra vez como ingeniero, otra vez tal, y con nombres y identidades distintas. Entonces Manglano lo vio como peligroso que fuera, ¿no? Pero bueno, no había otro y fui yo. Y esa vez fui como ingeniero de una empresa, y en realidad el trabajo que tuve que hacer, que estuve 10 días haciéndolo, pues no tuve ningún inconveniente. El problema surgió a la salida, precisamente. Yo tenía un vuelo a Roma y delante mía estaba haciendo el check-in un palestino al que en una operación con el Mossad pues le habíamos hecho en fin, no, iba a decir una faena, pero faena es poco, ¿no? Y ese hombre estaba allí, entonces me tuve que ir corriendo al mostrador de Lufthansa y coger un vuelo para Frankfurt y salir de allí. Entonces, bueno, pues esa fue una operación. Y una que hicimos también en Madrid, precisamente con el Mossad, fue captar a un piloto de la Fuerza Aérea Libia que por un tema de enfermedad de la mujer visitaba Madrid con cierta frecuencia. Tenían un médico amigo que la veía, y entonces ahí montamos una operación de captación, que la describo con detalle en el libro, y bueno, pues fue también una operación muy, muy interesante. Cuando me hablabas de la operación en el Líbano, cuando hablabas de Muammar al-Gaddafi, ¿aquella operación fue la de el Dorado Canyon? Exactamente, sí. La operación del bombardeo se llamó Operación El Dorado Canyon, y ese es el título de mi primera novela. Y primera novela que, por cierto, yo nunca pensé en publicarla. Eso le tienes que echar la culpa a tu compañero Ángel Expósito, que fue el primero que la leyó y dijo, Jaime, esto es muy bueno, esto lo tienes que publicar. Y digo, bueno, pues nada, y entonces ya nos metimos en esta vorágine de las editoriales y tal. Pero vamos, mi primera intención era solamente dejar ahí un testimonio para mi familia, que no sabían lo que yo hacía, ni dónde iba, ni muchas veces se iba a volver y tal. Bueno, yo cogía la maleta, me marchaba, decía adiós y no decía nada más. Y entonces, claro, pues esa parte del trabajo lo sufrió mi familia, ¿no? Y sobre todo mi mujer, porque los niños eran todavía pequeños, pero yo por eso quería escribir algo, dejarles algo escrito, aunque fuera así de una forma novelada, para no contar cosas que no debo contar, y para darle además un ritmo de lectura ágil y tal. Y entonces, bueno, pues lo escribí, y estaba haciendo gestiones para hacer una autoedición cuando estaba reunido tomando una cerveza con Ángel en Madrid, y tenía el borrador encima de la mesa. Y, ¿esto qué es? Digo, pues mira, una novela que termina ahora, ¿y de qué va? Y le cuento y tal, y dice, déjame que la lea. Cuando la leyó, pues ahí empezó ya todo este recorrido de editoriales y tal, ¿no? Jaime, ¿la carrera de un agente secreto, un agente de inteligencia, termina en algún momento? ¿O cuando uno trabaja para los servicios secretos, no sé, te pueden llamar en cualquier momento, te pueden movilizar en cualquier momento? No te puedes hacer ni idea la cantidad de llamadas, de correos, de todo, pero vamos, de la más variado. Gente que me llama y me dice, usted me ha aludido en su novela porque yo participé en no sé qué, no sé cuánto y tal. Así, muchísima gente. Y otra gente que no tiene nada que ver con mi vida ni con mis novelas, pero que les gusta el contacto con los servicios de inteligencia, que bueno, que incluso gente que quiere entrar en el servicio, que usted me podría ayudar y tal, cosas absolutamente imposibles desde luego, pero que efectivamente, como te decías tú, no se termina nunca. Esto es permanente. Jaime Rocha, agente de los servicios secretos de inteligencia, ahora es escritor. Su última novela, Alta Traición, publica Doble Identidad. El prólogo lo ha escrito Ángel Expósito. Me gustaría, Jaime, arrancarte un compromiso. Esta noche, bueno, los compañeros de los servicios informativos ya andan por aquí, por el estudio. ¿Te comprometes a sentarte una noche conmigo a entrar un poquito más en detalle de cómo ha sido tu vida y alguna de las acciones que has tenido que asumir a lo largo de tu vida profesional? Naturalmente que sí, cuenta con ello, por supuesto que sí. Perfecto. Jaime, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte y buenas noches. Gracias a vosotros, un abrazo. Adiós. ¿Cómo es la vida de un agente? ¿A
qué debe renunciar para pertenecer a los servicios secretos? Son solo algunas de las preguntas a las que han respondido esta noche dos grandes de los servicios de inteligencia de nuestro país. Dos hombres que sin duda merecen todo el reconocimiento de la sociedad. Mikel Lejarza, alias Lobo, y Jaime Rocha, uno de los agentes de mayor prestigio que ahora escribe novelas. Los dos han dado la vida por su país y lo han hecho desde puestos muy diferentes. El Lobo se infiltró en las entrañas de la banda terrorista ETA, un hito que ningún otro agente ha conseguido. ¿Pero cómo coño saben que soy un infiltrado si tuve que salvarme a tiros? Entrevistaron al viejo en la BBC y dijo que te habías identificado como el Lobo. Entonces, ¿por qué no explica al gobierno que estoy cumpliendo una misión? Si lo sabe ETA, que lo sepa todo el mundo. Al servicio secreto no le gusta la publicidad. Por su parte, Jaime Rocha ha sido una de las piezas clave en asuntos exteriores. Conoce de primera mano cómo funcionan los servicios secretos de medio mundo, como el Mossad, el MI6 o la CIA. Los dos han estado aquí para contarnos sus vivencias. Llegamos a las 3:02 en Canarias. Noticias. Y luego seguimos. You tried to hold me down, so I became a soldier, built up all these walls, and now I'm climbing over those nasty bees are tempting me, oh Lord, but I ain't going back. You take me for a fool, that doesn't make me foolish, told me I was wrong, passion made you ruthless, manipulate, it's just too late, oh Lord, 'cause I ain't going back no more. You're fueling up the flames, gonna show you what I'm made of. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. 'Cause I will never be what you wanted. This fire, this fire's keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire, this fire. I tried to get this weight off of my shoulders, built up all my strength. I'm finally taking over. Complicate, I don't appreciate. Oh Lord, 'cause I ain't going back no more. You're fueling up the flames, gonna show you what I'm made of. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. 'Cause I will never be what you wanted. This fire, this fire's keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire, this fire's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. This fire, this fire's keeping me alive, breaking me, shaking me, shaping me into what I never wanted. Oh, breaking me, shaking me, making my beating heart a little stronger, stronger, stronger. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. 'Cause I will never be what you wanted. This fire, this fire. It's keeping me alive. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. 'Cause I will never be what you wanted. This fire, this fire's keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire, this fire's keeping me alive. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este lunes, vibra en COPE con el Mundial de Baloncesto. Desde las 3 de la tarde juegan los nuestros. Brasil-España. ¡Ha anotado España! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más,
los números 1 del deporte. Son las